China es el segundo mayor cliente de mariscos de Canadá, solo detrás de Estados Unidos. Y no es el acero ni el petróleo, sino la langosta la que se ha convertido en un arma en una guerra comercial de miles de millones de dólares, con Canadá aprovechando acuerdos preferenciales mientras los envíos estadounidenses se pudren en los muelles. ¿Cómo perdió Estados Unidos el control de las mismas aguas que alguna vez lo definieron? Los canadienses están disfrutando todo esto. En la primera mitad de 2019, enviaron 40% más langostas a China en comparación con el mismo periodo de 2018. Cuando Canadá aseguró el Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA, con la Unión Europea, cambió por completo el juego de la industria de la langosta. Antes de este pacto, tanto las langostas canadienses como las estadounidenses competían en condiciones similares en los mercados europeos. Pero una vez que el acuerdo entró en vigor, las langostas canadienses entraban a Europa libres de aranceles, mientras que las langostas de Maine seguían pagando tarifas de hasta un 8%. Puede que eso no suene a mucho, pero cuando se compran miles de libras de langosta para restaurantes franceses o mayoristas alemanes, esa diferencia es decisiva. La consecuencia fue inmediata y brutal. Los compradores europeos, siempre atentos a la mejor combinación entre calidad y precio, empezaron a elegir langostas canadienses casi de la noche a la mañana. Y no fue porque las langostas de Nueva Escocia o Isla del Príncipe Eduardo fueran más grandes o más sabrosas que las de Maine. La verdad era mucho más simple. Eran más baratas, porque no cargaban con los aranceles. En un negocio donde los márgenes de ganancia son reducidos y cada centavo cuenta, la decisión de los importadores fue obvia. De repente, los exportadores canadienses se encontraron con una ventaja competitiva que no habían ganado con mayor esfuerzo pesquero, sino que les había sido entregada en bandeja gracias a la diplomacia comercial de Ottawa. Para los pescadores del Atlántico canadiense, aquello se sintió como una bendición inesperada. Familias que durante generaciones habían trabajado en las aguas heladas frente a Nueva Escocia e Isla del Príncipe Eduardo ahora podían vender sus capturas a precios mucho más altos en mercados internacionales. Los barcos regresaban a los puertos con bodegas llenas, y las llamadas lobster pounds, almacenes donde se mantiene viva la langosta hasta su venta, se abarrotaban rápidamente. Exportadores firmaban contratos con distribuidores europeos que buscaban cambiar de proveedor cuanto antes. El gobierno canadiense les había entregado un regalo que no solo les abría puertas, las dejaba de par en par. En cuestión de meses, Europa pasó a ver al producto canadiense como su opción más confiable. Para los pescadores de Maine, en Estados Unidos, la historia era radicalmente distinta. El mercado europeo, que había representado durante años una fuente clave de ingresos, comenzó a evaporarse casi de inmediato. Los mismos restaurantes en París, Berlín o Madrid que antes presumían servir langosta de Maine en sus menús ahora cambiaban las cartas para anunciar la homard canadiense como el nuevo estándar. Esto no era solo un golpe económico, sino también emocional. Los pescadores de Maine habían visto siempre a Canadá como un aliado cercano, no como un rival dispuesto a usar la política para inclinar la balanza de manera tan drástica. La pérdida se sintió como una traición personal. La acusación en Maine era clara. Canadá no había ganado gracias a mejores pescadores ni a un producto superior, sino gracias a la estrategia. Había sabido jugar mejor el juego diplomático. Para muchos, era amargo aceptar que generaciones de esfuerzo y tradición familiar en las costas rocosas de Maine valieran ahora menos en el mercado global, simplemente porque otro país había logrado mejores acuerdos internacionales. Lo peor fue la velocidad con la que este cambio se volvió permanente. Una vez que los compradores europeos establecieron nuevas cadenas de suministro con exportadores canadienses, no estaban interesados en volver atrás, incluso si Estados Unidos intentaba negociar después. Se firmaron contratos a largo plazo, se construyeron relaciones estables y la langosta canadiense pasó de ser vista como una alternativa a convertirse en la primera elección. Para Canadá no era solo una victoria momentánea, sino la base para una dominación duradera. Para entender el impacto, hay que ver que la pesca de langosta en Maine no ha sido nunca solo un trabajo. Durante generaciones, ha sido una forma de vida.
Las familias heredan no solo los botes, sino también las trampas, los conocimientos y hasta los derechos de pesca. En comunidades como Bar Harbor, Rockland o Stonington, la langosta no es simplemente un platillo. Es identidad, orgullo y tradición. La imagen de las boyas rojas flotando en el Atlántico, de los muelles repletos de trampas y de los pescadores madrugando para salir a las frías aguas, está tan ligada a Maine como los faros o sus costas rocosas. Por eso, cuando los compradores europeos comenzaron a dar la espalda a la captura de Maine, el golpe fue mucho más profundo que un simple descenso en las ventas. Fue un ataque directo a la identidad cultural de esas comunidades. La pérdida se sintió rápida y brutal. En cuestión de semanas, compradores en París, Madrid y Berlín estaban eligiendo langosta canadiense en lugar de la estadounidense. No porque el producto de Maine fuese inferior, de hecho, es reconocido mundialmente por su sabor dulce y su calidad superior, sino porque la diferencia estaba en la política y los precios. Las langostas de Canadá entraban libres de aranceles gracias a sus acuerdos comerciales, mientras que las estadounidenses llegaban con costos adicionales que hacían imposible competir. Para los pequeños pescadores de Maine, que ya enfrentaban jornadas largas en mares fríos y condiciones impredecibles, esto fue devastador. Menos ventas significaban menos ingresos, en muchos casos, inseguridad financiera para familias enteras. Y como en estas comunidades casi todos dependen directa o indirectamente de la industria, ya sea como pescadores, procesadores, transportistas o dueños de restaurantes, el efecto se propagó con rapidez. El dinero que antes circulaba en estos pueblos pesqueros empezó a escasear. Lo que antes era un ciclo sólido de producción, consumo y comercio local comenzó a convertirse en un goteo cada vez más débil. El problema no era solo económico. Muchos pescadores expresaban una mezcla de frustración y traición. La langosta de Maine seguía siendo la misma, pero mientras ellos quedaban atados a precios menos competitivos, sus vecinos del norte recibían lo que parecían ser boletos dorados hacia los mercados europeos. Para ellos, no se trataba de una competencia justa, sino de una manipulación de las reglas a través de la diplomacia. Y lo que más dolía era que el rival no estaba al otro lado del mundo, sino justo al norte de la frontera, en un país considerado siempre un socio cercano. Este cambio, para los pescadores de Maine, no solo representaba perder mercados. Significaba ver cómo la tradición familiar, el orgullo comunitario y la identidad cultural de toda una región se debilitaban frente a la realidad fría de los acuerdos internacionales. La frustración que comenzó en los puertos y en las charlas entre pescadores pronto se trasladó a la arena política. En Maine, ningún candidato podía darse el lujo de ignorar la crisis de la langosta. Los políticos empezaron a usar la llamada Guerra de la Langosta como punto central en sus campañas. En anuncios electorales aparecían imágenes de candidatos en botes pesqueros, con las manos sobre las trampas, hombro a hombro con los pescadores, prometiendo luchar contra la injusticia y devolver el equilibrio. La industria había dejado de ser solo un tema económico. Ahora se había convertido en un símbolo de identidad y resistencia. Defender a los langosteros de Maine significaba defender a todo un estado, a sus tradiciones y a su orgullo. La situación generó temores más allá de los ingresos inmediatos. Muchas familias comenzaron a preguntarse si realmente había un futuro en la pesca de langosta para la nueva generación. Hijos que crecieron viendo a sus padres y abuelos vivir del mar ahora dudaban si seguir el mismo camino, pues el mercado parecía cerrado y los márgenes de ganancia se reducían cada año. El pensamiento de ver muelles vacíos, trampas abandonadas y comunidades costeras perdiendo su razón de ser era una visión angustiante. En Maine, la pesca de langosta no era solo un negocio, era parte del alma de la región. Mientras tanto, Canadá no se conformaba con la ventaja en Europa. Cuando firmó su entrada al Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica, CPTPP, abrió nuevas puertas en los mercados de Asia. Esto fue un golpe doble para Estados Unidos. El pacto le dio a Canadá acceso preferencial a economías emergentes como Japón, Vietnam y Malasia, lugares donde los mariscos, y en especial la langosta, tienen un peso cultural enorme y se consideran símbolos de lujo y estatus. En países como Japón y Vietnam, servir langosta en festividades o banquetes no es simplemente un gusto gastronómico, sino una demostración de prestigio.
Con el CPTPP, las langostas canadienses entraban a estos mercados con menos aranceles y mejores condiciones comerciales, mientras que las estadounidenses seguían siendo más caras y burocráticamente complicadas de importar. Los resultados fueron inmediatos. Restaurantes de sushi en Tokio y cadenas de lujo en Hanoi empezaron a inundar sus menús con langosta canadiense, consolidando una reputación que ya no solo se sostenía en el precio, sino también en la percepción de calidad y prestigio. Hacia 2021, la industria pesquera canadiense estaba en su punto más alto. Solo las exportaciones de langosta alcanzaron la asombrosa cifra de 3,26 millones de dólares, representando casi el 37% de todas las exportaciones de mariscos del país. La comparación con Estados Unidos fue dolorosa. Los pescadores de Maine apenas lograron 459 millones de dólares en exportaciones de langosta, una fracción ínfima frente al éxito canadiense. No se trataba de calidad. Tanto Maine como Nueva Escocia ofrecen productos de clase mundial, sino de acceso a los mercados. Mientras los exportadores canadienses tenían a su favor acuerdos comerciales que les abrían puertas y reducían costos, los estadounidenses estaban atrapados fuera de esas redes de tratados. El golpe definitivo llegó en Asia, particularmente en China, uno de los mercados de mariscos más grandes del planeta. Para 2023, Canadá había conquistado el 76% del comercio de langosta viva en China, dejando a Estados Unidos con apenas un 25%. En ciudades como Pekín o Shanghái, la langosta canadiense se convirtió en un símbolo de lujo y estatus. No solo se consumía en restaurantes de alto nivel, sino que también se regalaba en festividades y eventos de negocios como muestra de prestigio. Mientras tanto, la langosta estadounidense, que alguna vez fue competitiva en la región, se fue quedando atrás. El precio más alto y la falta de tratados preferenciales hacían imposible sostener su presencia. Lo interesante es que esta ventaja no fue solo económica. Canadá logró posicionarse en la mente del consumidor internacional como el nuevo estándar dorado. Sus campañas de marketing resaltaban la frescura, sostenibilidad y calidad premium de sus langostas, mientras los acuerdos comerciales garantizaban un suministro estable. Para los compradores asiáticos, Canadá cumplía todos los requisitos: buena reputación, precios competitivos y confiabilidad. En Canadá, las provincias del Atlántico como Nueva Escocia e Isla del Príncipe Eduardo vivieron un verdadero auge. Los negocios crecieron, las comunidades prosperaron y el orgullo local aumentó al ver que su producto se había convertido en un símbolo global. En contraste, en Maine el sentimiento era de frustración y abandono. Las familias sabían que su langosta podía competir en sabor y frescura, pero las barreras comerciales las dejaban fuera del juego antes de empezar. Cada año que pasaba, los contratos internacionales se cerraban con Canadá, y los estadounidenses quedaban mirando desde afuera. El enojo no era solo con Canadá, sino también con Washington, acusado de no haber sabido negociar y de dejar a sus propios pescadores sin respaldo frente a la diplomacia comercial de su vecino. Cuando las pérdidas de Maine comenzaron a hacerse imposibles de ignorar, el tema rápidamente entró en la política nacional de Estados Unidos. Y nadie lo aprovechó más que Donald Trump durante su presidencia. Trump vio en la crisis una oportunidad perfecta. En sus giras por Maine solía subirse a los barcos pesqueros, estrechar la mano de los langosteros y prometerles que pelearía para devolverles su orgullo. Su mensaje era directo: no permitiría que Canadá robara los mercados de Maine ni su tradición. En cada discurso repetía la misma idea: que lucharía por recuperar la equidad en el comercio, que impondría represalias si era necesario y que enfrentaría a la Unión Europea para que las langostas estadounidenses volvieran a ocupar el lugar que les correspondía en los menús de París o Madrid. Las imágenes de trampas, barcos y costas de Maine se convirtieron en elementos frecuentes en sus mítines, usadas para reforzar la idea de que él era el defensor de las comunidades trabajadoras olvidadas por el sistema global. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura. A pesar de los discursos encendidos y las promesas, los compradores europeos no volvieron a la langosta estadounidense. Las razones eran simples. Los aranceles favorables para Canadá estaban escritos en acuerdos formales. Las cadenas de suministro ya estaban construidas en torno a exportadores canadienses. Los precios seguían siendo más competitivos al norte de la frontera.
Ni los discursos más apasionados ni las amenazas de represalias comerciales podían cambiar eso. Los restaurantes europeos siguieron sirviendo langosta canadiense porque era más barata y más fácil de importar. Para los pescadores de Maine, ver que las promesas de campaña se quedaban en palabras vacías solo aumentaba la frustración y el sentimiento de abandono. El problema no era temporal. Era estructural. Canadá había asegurado acuerdos a largo plazo, como el CETA con Europa y el CPTPP con Asia, que garantizaban ventajas duraderas. Mientras tanto, Estados Unidos había quedado fuera de esas redes comerciales. Los pescadores de Maine sentían que su propio gobierno había sido superado en el tablero diplomático, atrapado en la inercia mientras Canadá avanzaba con estrategia. Y aunque Trump convirtió a la langosta en un símbolo poderoso en su retórica, las bases de la desventaja estadounidense seguían intactas. La sensación era amarga. Aunque las familias de Maine mantenían la tradición de salir al mar, sabían que su producto estaba condenado a venderse con menos margen y menor alcance internacional, no por falta de calidad, sino por decisiones tomadas en oficinas de negociación al otro lado del continente. Cuando la diplomacia comercial no logró nivelar el terreno, Washington recurrió a otra arma, la regulación ambiental. Autoridades estadounidenses empezaron a restringir ciertas importaciones de mariscos canadienses, argumentando que el equipo de pesca utilizado en el Atlántico canadiense amenazaba a la ballena franca del Atlántico Norte, una de las especies de ballena más amenazadas del mundo, con menos de 400 ejemplares vivos. Los grupos ambientalistas NEU aprovecharon esta preocupación para presionar al Congreso, y los políticos de Maine amplificaron el tema, señalando a las prácticas canadienses como un riesgo para los cetáceos y defendiendo que protegerlos justificaba medidas más estrictas sobre las importaciones. Para los pescadores de Maine, esto parecía por fin una oportunidad para contraatacar a la creciente dominancia canadiense. Ottawa, sin embargo, rechazó rotundamente las acusaciones. Funcionarios canadienses afirmaron que Washington estaba usando el medio ambiente como excusa política, disfrazando una barrera comercial como si fuera una medida ecológica. Para ellos estaba claro. Estaba menos interesado en salvar a las ballenas y más en rescatar a sus pescadores de Maine. Los exportadores canadienses se vieron obligados a defender no solo la calidad de su producto, sino también sus prácticas ambientales. Lo que había comenzado como una disputa de aranceles y tratados comerciales se había transformado en una batalla por la responsabilidad ecológica. Lejos de aceptar la derrota, Canadá decidió responder con una nueva estrategia. El gobierno federal destinó recursos a certificaciones ecológicas y campañas de sostenibilidad, promoviendo la langosta canadiense como un producto no solo premium, sino también responsable con el medio ambiente. Se apoyó a los pescadores de Nueva Escocia y la isla del Príncipe Eduardo para modificar sus prácticas, y se lanzaron campañas para demostrar que la langosta canadiense era segura para las ballenas.